Buen día, presidente. Buen día, Víctor, compañeros, ¿cómo están? Podemos iniciar si Bien, tenemos señor. quórum. Consulto. Sí, señor. Están conectados el senador Rafael Filisola y el senador Ledesma, presidente. Ya estamos con el quórum. Perfecto, entonces vamos a iniciar si estamos en condiciones. Perfecto. Dale, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Solicito a través de Secretaría, por favor, si podemos dar lectura al orden del día. Sí, presidente. Primer punto del orden del día, proyecto de ley que modifica el artículo 18 de la ley 7183/2003, que modifica los artículos 5, inciso A, artículo 18 de la ley 6806/2021, que declara emergencia nacional por feminicidio. Presidente, este es un proyecto de ley que fue presentado el año pasado por varios senadores que plantea la modificación de esta ley de declaración de emergencia nacional por feminicidio y plantea que la declaración de emergencia nacional sea sine die. Es decir, esta declaración nacional se viene teniendo desde el año 2021 por los datos alarmantes que tenemos en nuestro país de violencia contra la mujer, feminicidios, ¿verdad? Que se están dando y con los números de que somos el país con los datos más relevantes de la región en este sentido. Es decir, en los últimos años se fue acrecentando la violencia contra las mujeres y el feminicidio es la expresión máxima de esta violencia que se vive este año. Ya tenemos a esta altura 28 mujeres que han sido asesinadas por manos principalmente de sus parejas o de sus exparejas, ¿verdad? Entonces, esos datos también tenemos. La Fiscalía y el Ministerio de la Mujer siguen creciendo estos datos. El año pasado tuvimos 31 mujeres asesinadas. Entonces, desde la Comisión de Derechos Humanos creemos pertinente la aprobación de este proyecto de ley, ¿verdad? A fin de que se pueda coordinar en las instituciones del Estado a partir de esta declaración. No implica un mayor gasto de recursos para ninguna institución, es decir, no plantea asignaciones presupuestarias, pero sí facilitaría la coordinación entre las instituciones del Estado. Entonces, la sugerencia es la aprobación del presente proyecto de ley, señor presidente y miembro de la comisión. ¿Cuál es la implicancia, perdón, cuál es la implicancia jurídica? O sea, esta situación de emergencia, me gustaría escucharle un poco más a los integrantes del equipo técnico al respecto, porque lo que no me está convenciendo mucho es de que sea sine die, ¿verdad? O sea, estar en una situación de emergencia permanente sine die no logro convencerme de ese parecer técnico. Sí, presidente, esta es una declaración que se viene aprobando anualmente, ¿verdad? Tiene una duración en las diferentes ampliaciones que se han hecho, ¿verdad? Se han modificado el inciso respecto a el tiempo, ¿verdad? Que generalmente dura un año, ¿verdad? Entonces, la intencionalidad de este proyecto de ley es evitar hacer cada año, ¿verdad?, la modificación del inciso que tiene que ver con el tiempo de la duración de la declaración y hacerlo mientras dure esta situación, ¿verdad?, que estamos teniendo y los datos no bajen en términos de violencia contra la mujer y feminicidios, ¿verdad? Es mantener la declaración de emergencia nacional hasta que bajen estos números y se plantee, ¿verdad?, derogar esta ley, ¿verdad?, de emergencia por feminicidio. Tiene un carácter también altamente política, ¿verdad?, declarar sine die. Ok, no sé si los señores senadores tienen algún comentario al respecto, señores colegas. No sé si están conectados los senadores, compañeros, senador Vilisola y quién más está Sí, conectado. presidente, están conectados, presidente. Ya, yo particularmente no estoy muy convencido de la declaración de emergencia sine die. Desde luego que es una situación sensible, importante, que el Estado debe tomar recaudos y articular esfuerzos entre las instituciones encargadas especialmente de la protección en materia de derechos
llámese Fiscalía, Secretaría del Ministerio de la Mujer y otras entidades que están conectadas para articular esto. Yo no sé si nosotros declaramos sine die, lo que vamos a hacer es normalizar una situación de alarma permanente. Y no sé si eso también puede ser conducente en materia de las políticas públicas que se requieren. Por eso es que estoy tan convencido de la declaración de emergencia sine die, ¿verdad? Es mi parecer, salvo rechazo de la declaración sine die. Ok, presidente, dejamos constancia entonces de la, Eh, de la posición. Acá tenemos aprobación de la Comisión de Equidad. Igual, presidente, podemos hablar con otras comisiones que aún no han tenido un Y dictamen hagamos al eso, respecto. se puede Puede debatir un tener poco más, ¿no? No una tiene, propuesta. ok, yo si es que existe una fundamentación que me convenza, puedo cambiar de parecer, pero lo que no me convence es que estemos en una situación de emergencia permanente. Eso significa que las políticas públicas fracasan, que no funcionan. Si nosotros estamos en una declaración de 4 o 5 años de alarma y de emergencia, es porque no funcionan las instituciones, ¿verdad? Entonces, debe ser conducente esa declaración. Deben existir elementos nuevos, elementos que propongan cambios en el sistema, deben existir mejorías. De lo contrario, no sería conducente esa declaración. Por eso nomás que planteo esa forma, pero podemos seguir debatiendo y trabajando con las otras comisiones también. Sí, presidente, podemos ver una modificación y plantear en Perfecto, reuniones. perfecto. Si no hay comentarios al respecto, pasemos al siguiente punto del orden del día. Ok, presidente. Segundo punto del orden del día, proyecto de ley que establece el derecho al reembolso de gastos médicos a los cotizantes del Instituto de Previsión Social IPS por incumplimiento en la prestación de servicios de salud, presentado por el senador Enrique Salín Tarquis. Tiene este dictamen la compañera doctora Carmen Luraski. Adelante. Adelante, doctora, la escuchamos. Muy buenos días al presidente y los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Estamos ante un proyecto bastante sensible con relación al Instituto de Previsión Social, que debe prestar la atención médica y proveer los medicamentos a sus aportantes, quienes realizan sus aportes de manera coercitiva. Esa es la postura del proyectista, quien justamente trata de paliar la carencia de medicamentos y de asistencia y servicios que está teniendo IPS constantemente. Inclusive tenemos noticias en esta semana de casos de tratamientos oncológicos de aquellos que tienen problemas con próstata, que están prácticamente carenciados de medicamentos de asistencia en su tratamiento. Ahora bien, el proyecto en sí plantea en 9 artículos el objeto de reconocer el derecho a los cotizantes del IPS a ser reembolsados en los gastos en los casos de insumos de salud y servicios de asistencia sanitaria que no han sido brindados en tiempo y forma por la previsional. También, aparte de eso, establece que todos los cotizantes activos, jubilados y sus derechos habientes registrados ante el IPS son sujetos beneficiarios de esta ley. También contempla la figura de un reembolso del 100% que integraría IPS de los gastos comprobables realizados por el beneficiario y se consignan cuáles derechos van a aplicarse, en qué casos, ¿verdad? En medicamentos, en estudio laboratorial, en pacientes que hayan tenido que recurrir a servicios, establece cuáles son los requisitos para acceder al reembolso. Se contempla un plazo de 30 días hábiles para la previsional reembolso de los gastos. También se consigna la creación de un fondo de reembolso por falta de prestación. Todos estos detalles contempla el proyecto de ley en sí. Ahora bien, el Instituto de Previsión Social, que ya fue creado a través de un decreto del presidente Higinio Morínigo en el año 40 y prácticamente 43, y después en los subsiguientes decretos, creó la figura de la previsional y dar al Paraguay una seguridad social. También a través de estas legislaciones posteriores se estableció que es un ente autónomo y autárquico y maneja presupuestariamente sus bienes. Si bien se da todo este contexto, también se debe tener en cuenta que el IPS maneja un fondo prácticamente único y solidario en el cual no puede recurrir a otro tipo de reembolsos
porque no tiene el sistema que contemplan las legislaciones comparadas como Chile, Perú y otros países que sí tienen un reembolso a través de la parte privada, que es un seguro que pagan los aportantes. Independiente de eso, también tenemos el parecer importantísimo del IPS con relación a que este proyecto de ley contraría lo que significa la adquisición de bienes y servicios de la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, que está en vigencia la Ley 7021/2022, que establece que para la adquisición impulsado por entes públicos a los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre competencia. Claramente, analizada esta situación o esta implicancia de que se le reembolse el 100% por medicamentos, insumos o servicios de laboratorio al aportante de IPS, se estaría contrariando directamente con la Ley de Adquisiciones y de Suministro y Contrataciones Públicas, lo cual escalaría a salirse del presupuesto, de la guía presupuestaria y también de esta ley que es la que ampara el servicio público en general y el sistema de contrataciones, atendiendo a que es una ley contraria al proceso de contrataciones públicas. El IPS prácticamente rechaza este proyecto porque se estaría cayendo en un nivel, vamos a decir, donde el aportante se le devolvería realmente, reembolsaría, pero esto implicaría prácticamente que muchas instituciones estén en esta situación, en la parte de salud pública en general, y se estaría contrariando directamente la ley en vigencia que establece justamente cuál es el mecanismo para adquirir bienes y servicios a través de las contrataciones públicas, las licitaciones, y que es el medio correcto para hacerlo y cumplir con la ejecución presupuestaria prevista para todos estos casos. Como asesoramiento. Plenamente de acuerdo con su análisis jurídico, administrativo, porque colisionaría efectivamente con otras leyes, la de contrataciones públicas, y además que tendría un impacto presupuestario importante para el ente, en este caso el Instituto de Previsión Social. Más allá del objetivo, del noble objetivo que tiene este proyecto, coincido plenamente con el parecer y el análisis jurídico del equipo técnico. No sé si los señores senadores tienen algún comentario respecto a este proyecto de ley. Si no, entonces dictaminamos por el rechazo equipo técnico. Muy bien, presidente. Eh, El senador Pistola se abstiene, presidente, a Bien. votar. Acá está, sí, señor, Bueno, para hacer ok, constancia. perfecto. Si no tenemos otra objeción, entonces podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Sí, tercer punto del orden del día, por el cual se remite el proyecto de ley de abordaje nacional de la disfemia, que tuvo origen en la Cámara de Diputados, fue aprobado por esa Cámara en sesión del 22 de octubre del 2024, publicado nuevamente por la Cámara de Diputados el 15 de julio de este año. Tiene sanción automática el 28 de octubre y tiene el dictamen de este punto la compañera Diana Ortellado. Buen día, presidente. Buen día, Para dejar, adelante. para dejar en claro, la disfemia es una alteración de la comunicación que afecta a la fluidez del habla y aparece en la primera infancia dentro del desarrollo de los 2 y 5 años de edad. En el artículo 7 del proyecto se plantea la creación de un programa nacional de protección, detección temprana, atención, capacitación y tratamiento de la disfemia. El programa se constituye en una política de Estado para establecer medidas de protección, detección temprana, atención, capacitación en el tratamiento de la disfemia en personas que lo padecen en Paraguay o quienes por cualquier razón se hallan habitando en el territorio nacional, incluso transitoriamente. Si bien la norma busca asegurar el acceso al bienestar general de los habitantes que presentan este trastorno de disfemia en los ámbitos de salud, y actualmente ya se cuenta con un marco regulatorio protectorio adecuado para las personas con este tipo de trastornos del habla. En ese contexto, hemos solicitado parecer técnico a las instituciones rectoras pertinentes en cuanto el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social nos ha indicado que ya vienen implementando dentro de sus competencias programas para pacientes con trastornos del lenguaje en general y con disfemia en particular. Entre ellos se establece el programa de desarrollo infantil temprano
que tiene como propósito contribuir al mejoramiento del desarrollo cognitivo, socioemocional, físico de niños, niñas de 0 a 5 años, mediante actividades de promoción, detección temprana de problemas en el desarrollo y el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento, incluyendo la disfemia, además de la partida presupuestaria que podría generar que no se encuentra contemplada dentro del proyecto de ley, por lo que la aprobación de esta propuesta podría generar sobre legislación en la materia, ya que el Ministerio de Salud Pública como ente rector cuenta ya con un marco de protección adecuado para las personas con este tipo de trastornos. En su momento ya hemos dado trámite a este proyecto y los señores senadores han resuelto rechazar, por lo que ya he mencionado recientemente, se podría generar una sobrelegislación en la materia. Es todo, presidente. Ok, gracias, doctora. Muy amable. Sí, recuerdo que ya habíamos analizado este tema con las mismas argumentaciones que expuso la doctora del equipo técnico y efectivamente habíamos resuelto votar por el rechazo por las argumentaciones recién esgrimidas. Por lo tanto, yo en mi caso en particular, también por el rechazo y voto para el dictamen. Víctor, no sé si los señores senadores quieren manifestar algo sobre el tema. Sí, presidente, estamos consignando su voto por el rechazo, que es la ratificación de nuestro dictamen inicial con este proyecto de ley. Lo que sí consulto es, este no es el mismo que se había planteado anteriormente, o es el mismo proyecto, o este es otro. Consulto al equipo técnico. El mismo presidente, este tiene tercer trámite rechazado Diputado. en senadores, ahora Sí, vuelve de diputados, cuarto trámite constitucional, disculpe. ok. Es simplemente para poder precisar con exactitud y entender el circuito que ha tomado este proyecto. Perfecto, perfecto. Entonces yo me ratifico de vuelta en la misma posición que ya habíamos asumido por el rechazo. Ok, presidente. Perfecto. Presidente, Si no hay queríamos, objeción, si no hay objeción de los demás senadores, entonces pasamos al siguiente punto. ok, presidente, el siguiente punto es de asuntos varios. Queríamos dar un informe sobre el proyecto de ley de Ok. protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Sí, sí, muy Eh, importante, muy importante. Sí, señor, como los señores senadores ya saben, este proyecto de ley está en el orden del día de mañana de la sesión de la Cámara de Senadores. Y la semana pasada, por invitación del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estuvimos participando de la reunión de esa comisión parlamentaria, con la presencia también del Sindicato de Periodistas del Paraguay y organizaciones defensoras de derechos humanos, en donde se tomó la decisión de convocar a una reunión el viernes de la semana pasada, una reunión del equipo técnico de las comisiones afectadas. Participaron los directores de las diferentes comisiones y hay un dictamen técnico sobre las modificaciones que se planteó a partir del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y que fue analizada en esa reunión técnica y se tiene un texto consensuado, presidente. Ese texto consensuado... ¿Cuáles serían las comisiones, Víctor, si podemos recordar, por favor? Sí, señor. Las comisiones que tienen el texto unificado son de asuntos constitucionales, la comisión de legislación. Hoy se trataría de vuelta, hoy en Comisión de Asuntos Constitucionales, seguramente. Así mismo, presidente. Ayer se trató en la comisión de legislación y se aprobó el Sí, texto unificado que tenemos, ¿verdad? Y nosotros, como ya saben los señores senadores, tenemos ya un dictamen a favor con modificaciones. En ese mismo sentido tiene la comisión de legislación y la comisión de asuntos constitucionales. Hoy a las 13 horas tengo entendido que tienen su reunión de comisión donde se va a tratar esas modificaciones que han sido planteadas, ¿verdad? Nosotros, presidente, queremos hacer brevemente, este tema ya fue debatido en varias ocasiones en la comisión, ¿verdad? Como saben, es una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, hemos tenido varias socializaciones en varios departamentos, audiencias públicas, ¿verdad? Y queremos presentar los puntos principales de las modificaciones que se trató el día viernes, presidente, y quisiera darle la palabra, vamos a hacer la presentación con la compañera Natalia Vidal. estoy ingresando al recinto, por eso tengo algunas pequeñas dificultades en el acceso.
Sí, señor, pero se le entiende, presidente. Ahora queremos hacer la presentación de las modificaciones. Ahora ustedes van a poder ver en Sí, sus... me aguardas 2 minutos porque estoy ingresando, por favor. Ok, presidente, le esperamos, Dos hacemos un... minutos. Ok, cuarto Sí, intermedio y volvemos. Se actualizó la composición del órgano de aplicación, garantizando la participación plural de instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil en cumplimiento de las normas de los principios de París y la regla de Brasilia. Así se estableció que está compuesta por un viceministro del Ministerio del Interior, un fiscal adjunto de la Unidad Especializada de Derechos Punibles contra los Derechos Humanos, un integrante del Tribunal de Apelación del Poder Judicial, un defensor público adjunto, un representante electo por el gremio de periodistas, un representante electo por organizaciones de sociedad civil y una persona de comprobada experiencia y conocimiento em, en temas de libertad de expresión, seguridad, derechos humanos, designada por ambas comisiones de derechos humanos del Congreso Nacional, a propuesta de una de las asambleas de periodistas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Otro cambio de importancia es que se estableció que los representantes de instituciones públicas percibirán los salarios establecidos en su propio presupuesto, ¿verdad? No así los representantes de organizaciones de sociedad civil y de periodistas que sí tendrán remuneraciones asignadas dentro del presupuesto del mecanismo, que a su vez está integrado dentro del presupuesto general de gastos de la Nación. Esta comisión de protección es el órgano ejecutivo, no, administrativo del mecanismo. Es el encargado de elaborar el presupuesto, es el encargado de dictar resoluciones. Eso también fue otra modificación que introdujimos, establecer específicamente que esa es la facultad que tiene el mecanismo de dictar resoluciones para aprobar, confirmar, suspender o modificar o rechazar las medidas de protección ordenadas por la Secretaría Ejecutiva. Antes de En- pasar nomás a ese artículo, doctora, Sí. el artículo 8, ¿verdad? De la integración 7 y 8, ¿verdad? El mecanismo de selección, lo que yo no veo acá. Una persona con probada experiencia, ¿quién elige a esa persona? A propuesta interna de los gremios. Así va a ser, Sí, porque acá no De- dice eso, pues. designada por las ¿Dónde, comisiones dónde está? Ah, por ambas comisiones. Perfecto, ahí ya. a propuesta interna. Perfecto, ahí ya se entiende. Perdón, gracias. Para que quede claro nomás. Perfecto. Propuesta, sí. Ujú. Acá ya aclara bien. Gracias. Sigamos nomás, por favor. Un ratito. 10. Con respecto a la Secretaría Ejecutiva, es el órgano técnico de ejecución y administración del mecanismo. Está compuesto a su vez por una persona designada en asamblea por las organizaciones de periodistas debidamente acreditadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores. Una de las modificaciones que introdujimos fue en el artículo, en el inciso 9, estableciendo la facultad de actuar de oficio ante situaciones de riesgo inminente que amenacen la vida, integridad, libertad y seguridad en el trabajo de los periodistas, trabajadores de prensa y personas defensoras de derechos humanos, comunicando a las instituciones competentes para la aplicación de las medidas de seguridad conforme a sus atribuciones. Con respecto al artículo 15. También se tocó. Se tocó el inciso... Este artículo. sí, se eliminó el artículo 15. Artículo 12, El inciso. inciso, perdón, el inciso 15, que refería a ejercer la representación legal de periodistas y de personas defensoras en caso de litigios estratégicos ante organismos nacionales e internacionales. Eso se eliminó. Eso se eliminó porque introdujimos una modificación que es la representación que van a ejercer los defensores Ah, sí. públicos. Perfecto. Entonces se elimina el inciso 15 del artículo 12. Perfecto. Ok, está bien. Sí. Sí. Mm. Em, Ok, seguimos nomás. Sí, otras modificaciones que introdujimos fueron, con respecto a la Secretaría Ejecutiva, fue eso que mencioné, incluir la actuación de oficio y la coordinación interinstitucional. También en el artículo 15 introdujimos una modificación con respecto a las causales de remoción. Incorporamos una causal adicional y la remisión expresa a la Ley de Servicio Civil, porque antes mencionaba, hacía referencia a la Ley de la Función Pública. Actualiza con la nueva ley. El inciso D, el que incorporamos, se refiere al retardo, la modificación que referí recientemente, que son las demás causales previstas en la Ley 7445, que es la de Servicio Civil. Ok. En el artículo 25, con respecto a lo que es la evaluación de riesgo, que debe realizarse
Me gustaría leer el artículo para explicar más o menos la modificación que introdujimos. 25. 25. Estudio de evaluación de riesgo. El estudio de evaluación de riesgo es el análisis de los factores de riesgo para determinar la situación de peligro en que se encuentra el potencial beneficiario o peticionario, a fin de determinar y establecer las medidas de protección a ser adoptadas para garantizar la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad de la persona beneficiaria. En caso de determinarse factores de riesgo o peligro, se adoptarán las medidas urgentes de protección. Lo que incorporamos es lo siguiente. Los análisis de riesgo y la reacción inmediata se deben realizar de conformidad a estándares internacionales, los cuales deben tomar en cuenta la valoración del nivel de riesgo del entorno y factores de riesgo específicos, el nivel de amenaza y las capacidades de las personas o comunidades afectadas, así como la evaluación de los recursos institucionales disponibles en la región. El análisis sobre la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita, para el diseño de medidas de protección con enfoque diferencial para minimizar el riesgo determinado. Esto, por ejemplo, hace referencia a las distintas situaciones que se viven de acuerdo a la zona en la zona afectada, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero. El análisis de grado de desprotección en caso de no adoptarse las medidas de protección y la inmediatez y la prontitud en la adopción de las medidas de protección. Las demás modificaciones que introdujimos son más que nada de forma y en algunos casos sí incorporamos ciertas cuestiones más que nada administrativas, como la adopción de medidas de oficio, establecer que las resoluciones tienen que ser siempre fundadas. Y con respecto a los últimos artículos, le quisiera dar la palabra al director, lo que refiere a la incorporación de la Defensoría Pública de Representación de Víctimas y lo que refiere también al artículo referente a la amenaza y lo que hace relación al presupuesto. Exacto, muy importante. Presidente, gracias. A propuesta del Ministerio de la Defensa Pública se introdujo un capítulo que es de los defensores públicos representantes de víctimas. Cabe mencionar que este es una propuesta que se viene analizando hace bastante tiempo, ¿verdad? Porque dentro del Ministerio de la Defensa Pública está por fuera de sus competencias la representación de víctimas. Como ya saben, principalmente tienen que ver con las personas que son acusadas por algún delito, con algunas excepciones como el tema de niñez y la ley 5777 que es de víctimas de violencia contra la mujer. Entonces, se plantea en este artículo 38 la creación de esta representación y dice lo siguiente: el defensor público representante de víctimas brindará asistencia jurídica, patrocinio y representación legal a todas aquellas personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del trabajo del periodismo, trabajo de prensa, la libertad de expresión o la defensa y promoción de los derechos humanos ante los órganos jurisdiccionales, previo requerimiento voluntario de las víctimas, sin necesidad de realizar del beneficio para litigar sin gastos. Para el cumplimiento de sus funciones, el defensor público tiene las siguientes atribuciones. 1. Coordinar con el mecanismo las acciones necesarias para prevenir, garantizar la seguridad y facilitar el acceso a la justicia y asegurar la vida, integridad física, libertad y derechos fundamentales de las personas protegidas en la presente ley que se encuentran en situación de riesgo. 2. Garantizar el derecho a acceso efectivo a la justicia mediante la asistencia técnica jurídica especializada con enfoque diferencial y perspectiva de derechos humanos a las personas que se encuentran en situación de riesgo por su labor periodística, la comunicación o defensa de los derechos humanos. 3. Garantizar mediante el debido proceso judicial la restitución de los derechos vulnerados a todas aquellas personas, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo de prensa, la libertad de expresión o la defensa y promoción de los derechos humanos. 4. Promover el trato digno y respetuoso a todos los procedimientos administrativos y judiciales en todas aquellas personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo y luego como consecuencia del ejercicio de sus labores. Numeral 5, patrocinio jurídico y representación legal a todos aquellos grupos, personas y comunidades que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo en el marco de sus actividades. La Defensoría General establecerá los criterios objetivos y subjetivos que se adecuan a los requisitos de admisión de prestación de servicios conforme a lo previsto en este artículo. Esta es el artículo que se introdujo a propuesta misma del
del Ministerio de la Defensa Pública y también se analizó la pertinencia de este Esto se artículo trabajó con la Defensoría Pública. con la Defensoría Pública, Ya, con los ok. asesores de las demás comisiones también, presidente. Perfecto. Estuvo presente el secretario general del Sindicato de Periodistas también en la reunión Ok. del viernes y se vio con muy buena perspectiva la inclusión de este artículo. Tampoco implicaría presupuesto, ¿verdad? Al Ministerio de la Defensa Pública porque ya están trabajando en la Sí. construcción de este espacio según la información que nos pasó el propio director de Excelente. Derechos Humanos de esa instancia. Luego hay unas propuestas de modificaciones importantes que se hicieron con el tema presupuestario, a propuesta también de compañeros que están trabajando en la Cámara de Senadores con respecto al tema de presupuesto y quedó de la siguiente forma. El patrimonio y los recursos financieros del mecanismo estará conformado por los aportes asignados en el presupuesto general de gasto de la nación, los aportes y subvenciones de instituciones, los donantes y legados, los recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, las otorgadas por leyes especiales, las rentas propias de bienes y derechos y otros recursos asignados conforme al marco jurídico vigente. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realizará las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la presente ley. Y se introduce el artículo 40, que el mecanismo publicará informe de gestión y ejecución presupuestaria utilizando los medios de comunicación institucionales en cumplimiento de la Ley 5189 que establece la obligatoriedad de la provisión de información a la República del Paraguay a fin de dar transparencia a toda la cuestión presupuestaria. Correcto. En este marco, presidente, se tomó como referencia lo que fue la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Sí. en donde la previsión presupuestaria y lo que estuvimos haciendo una estimación con los compañeros de las diferentes comisiones de alrededor de 700 a 800 mil dólares anuales sería el funcionamiento de esta instancia, ¿verdad? Que implica más o menos el 50% para gasto de funcionamiento y otro 50% del presupuesto sería para compra de los equipamientos necesarios, ¿verdad? Ya sea chalecos, vehículos, GPS, todas las medidas de protección para que puedan ser implementadas. Luego tenemos el artículo que sí sufrió una modificación del proyecto original, ¿verdad? A fin de poder tener un texto más claro que el artículo 41 y queda redactado de la siguiente forma, que es de la acción penal pública para los sujetos de protección. Ese es el título del artículo 41 y dice lo siguiente, ¿verdad? Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público los hechos punibles de lesión, amenaza, violación de domicilio y lesión a la intimidad cuando la víctima sea sujeto protegido de la presente ley y el hecho sea consecuencia de la labor que desempeña. Entonces queda redactado de esa forma. Esto hace referencia un poco a los casos, ¿verdad? Donde están tipificados en el Código Penal, ¿verdad? Como acción penal privada, con la implementación de esta ley de oficio el Ministerio Público va a poder tener esta potestad de accionar en forma penal pública lo que sean amenaza, lesión, violación a domicilio y lesión a la intimidad. Quiero mostrar un cuadro, presidente, que es de la Mesa de Seguridad de Periodistas, que es una instancia, ¿verdad?, donde está la Corte Suprema de Justicia, donde está la Fiscalía, el Ministerio de la Defensa Pública y organizaciones de periodistas, en donde se puede observar de que también estaría implicado en esta modificación, ¿verdad? 161. En total son más o menos 250 y un poco más de 250 casos en 35 años. Dividiendo eso, estamos hablando de alrededor de 5 a 6 casos en promedio que se da a nivel anual, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros consideramos que no es una sobrecarga, ¿verdad? El Ministerio Público, ¿verdad? Por lo tanto, es totalmente viable la implementación de esta ley, ¿verdad? En relación a la capacidad operativa y de abordaje de los temas, en cuanto a la constitucionalidad, el criterio, me gustaría escuchar un poco también.
ese parecer. Sí, presidente. El Ministerio Público, inclusive el asesor de la Comisión de Legislación, estuvo haciendo una exposición bastante interesante, ¿verdad?, sobre aquellos casos de donde el Ministerio Público también de oficio actúa en acción penal pública, ¿verdad? Cómo son los, inclusive, bienes jurídicos de mucho menos gravedad, ¿verdad? Como son los robos bagatelarios, por Sí. ejemplo, y otros más, ¿verdad? Donde la Fiscalía tiene potestad para actuar de oficio, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creemos que las amenazas a la libertad de expresión, inclusive asesinato a periodistas, la amenaza misma al trabajo que realizan los periodistas y los defensores de derechos humanos, es un bien jurídico mucho más importante, ¿verdad? Y que creemos que la Fiscalía, ¿verdad?, puede tomar esa de oficio esos casos que no van a generar realmente una sobrecarga de trabajo, y principalmente va a ser muy importante porque el Ministerio de la Defensa Pública también va a hacer las querellas adhesivas, ¿verdad?, en los casos para que las investigaciones sean llevadas a cabo con participación también de la representación de la víctima en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros creemos de que está totalmente cubierto constitucionalmente, no hay ninguna excepción que se haga, ¿verdad?, ningún privilegio, sino son grupos vulnerables que la propia Constitución protege, ¿verdad? Como son las mujeres que son víctimas de feminicidio o los niños, ¿verdad?, o las comunidades indígenas. Así también el trabajo de los periodistas forma parte de un trabajo de una labor que está siendo muchas veces acallada por estos grupos, ¿verdad?, que actúan en la frontera principalmente. Ok, perfecto. Estas son las modificaciones entonces planteadas y consensuadas. Así mismo, presidente, ya tiene, ayer, como le mencioné, ya tiene la aprobación de la Comisión de Legislación con este Sí. texto. También nosotros tenemos estas modificaciones, y esta se va a debatir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el equipo técnico de esa comisión estuvo en la aprobación de esta propuesta que ha sido presentado ahora mismo con estas modificaciones que creemos son pertinentes. Ok, también informo la comisión que del día de ayer me comuniqué con algunos conceptuales de nuestro proyecto. Está bastante bien trabajado. Quiero agradecer también al equipo técnico que estuvo trabajando mucho tiempo con este proyecto de ley, como así también los ajustes últimos que hemos realizado. Y esperemos que mañana en un debate enriquecedor podamos lograr la aprobación de este proyecto de ley, que va a ser de mucha importancia, no solamente para este sector de los periodistas y los defensores de derechos humanos, sino también para toda la nación y el Estado paraguayo, que tiene una condena internacional en relación a la muerte del periodista Santiago Leguizamón, y esto va a ser muy importante para el país, para la nación, si esto llega a aprobarse. Bueno, muchísimas gracias. Si no tenemos nada más que agregar, algún comentario de los señores senadores. Sí, adelante. Sí, presidente, hacerle mención invitarle a los señores miembros de la comisión que el lunes de la semana que viene tenemos una audiencia pública que apunta a la creación de un fuero agrario y ambiental. Se trabajó una propuesta, es un anteproyecto de ley, es un borrador, ¿verdad?, que vamos a hacer público. Van a estar representantes de la academia, están invitados todas las universidades públicas del país, organizaciones de la sociedad civil, y va a ser un espacio muy importante. También está en el marco del dictamen del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre el caso Norma Portillo, un caso de la comunidad Yerutí del departamento de Canindeyú. En ese marco, el Estado paraguayo fue responsable de la muerte de una persona en esa comunidad, y de ahí viene esta propuesta, ¿verdad?, de análisis de este proyecto de ley. También, aprovechando la ocasión que estamos hablando del caso Canindeyú, me gustaría que la comisión hagamos el requerimiento correspondiente en relación a una persona herida en la comunidad indígena, creo que es Carapá, ¿verdad? También a solicitud de la senadora Esperanza Martínez. Creo que es muy pertinente que nuestra comisión tome consideración sobre este caso. Entonces, es una tarea un poco que solicito al equipo para que podamos tener en la brevedad un retorno, a fin de que nuestra comisión pueda tomar cartas en el asunto. Tengamos que articular alguna actividad
o evaluar los resultados de esa situación que es preocupante, que afecta a los derechos humanos de estas personas. Muchas gracias. Y reiteramos la hora y lugar para el lunes, la audiencia. Sí, señor, la audiencia a partir de las 9 horas en la sala bicameral del Congreso de la Nación. Okay, El lunes 20 de 9 a 12 horas en la sala bicameral. Están invitados cordialmente todos los senadores. Ya Entonces, queremos saber eso. Vamos a preparar entonces un proyecto de solicitud de informe al Ministerio de Justicia. Estamos hablando del traslado de las internas del Buen Pastor a las nuevas instalaciones de una penitenciaría, ¿verdad? Una nueva penitenciaría. Eso tomó estado público también, entonces creo que es necesario, pertinente, que tengamos la información y si hace falta también hacer una visita in situ, hacerlo. Gracias. Gracias, presidente. Si no tenemos otros puntos que tratar, entonces levantamos la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, siendo las 9:39 minutos. Muchas gracias a los señores senadores que estuvieron participando también a través de la conexión virtual.